Si tiene más de 60 años y siente que sus piernas ya no le responden como antes, que caminar una cuadra le cuesta más de lo que debería, que los tobillos se le hinchan hacia el final del día o que ese hormigueo molesto en los pies le despierta de noche, quédese. Porque hoy le voy a hablar de algo que probablemente nadie en su consulta le ha mencionado. Una verdura que la ciencia lleva más de 2 décadas estudiando y que las personas que la consumen con regularidad después de los 60 parecen tener las piernas de alguien 20 años más joven. Al final de este vídeo va a saber exactamente qué verdura es, por qué funciona a nivel fisiológico, cómo prepararla y en qué cantidad podría marcar una diferencia real en la forma en que se mueve cada mañana. Y también le voy a explicar algo que casi ningún médico de cabecera menciona en una consulta de 15 minutos. ¿Por qué las piernas se debilitan después de los 60? ¿Y por qué la solución tiene muy poco que ver con lo que usted lleva años creyendo? Hay un mecanismo concreto detrás de ese deterioro. Y hay una manera de atacarlo que no vive en una farmacia. Quédese hasta el final, porque lo más importante lo guardo para el cierre. Empezamos. Me llamo Eduardo Fuentes. Soy médico internista. Llevo 38 años trabajando en consulta, primero en Medellín, después varios años en Ciudad de México y los últimos en Bogotá. Me jubilé hace 3 años, pero la medicina no se jubila con uno. Sigo leyendo, sigo hablando con colegas, sigo escuchando a los pacientes que todavía me escriben desde distintos países. Y lo que veo una y otra vez es que hay información disponible, estudios publicados, resultados documentados, y sin embargo esa información no llega a las personas que más la necesitan. A eso me dedico ahora, a acercar lo que sé, con calma, con rigor, en un lenguaje que se entienda. La primera cosa que quiero que sepa es que las piernas débiles después de los 60 no son un destino inevitable, son una señal. Y la mayoría de las veces esa señal apunta a 3 mecanismos que van de la mano. La circulación sanguínea que se vuelve más lenta y menos eficiente con los años, la rigidez progresiva de las paredes de las venas y las arterias que nutren los músculos de las piernas, y la reducción del oxígeno disponible para las fibras musculares en pleno esfuerzo. Cuando usted sube una escalera y siente que las piernas le pesan como sacos de arena, lo que está ocurriendo en ese momento es que el músculo está recibiendo menos sangre, menos oxígeno y menos nutrientes de los que necesita para responder. Las venas de los gemelos, de los muslos, de los pies, tienen que trabajar el doble para devolver esa sangre hacia el corazón, y con los años ese trabajo se vuelve más difícil. Doña Rosa María, de 73 años, me llamó hace varios meses desde Guadalajara. Me dijo que llevaba 2 años sin poder caminar más de 3 cuadras seguidas, que al llegar a la tercera cuadra sentía los pies como si tuviera piedras adentro de los zapatos, que su médico le había dicho que era la edad y punto, pero la edad por sí sola no explica ese tipo de deterioro tan marcado. Hay factores que agravan ese proceso, y hay factores que podrían frenarlo o revertirlo en parte. El problema es que nadie se los explica. Y eso es lo que quiero cambiar hoy. La verdura de la que le voy a hablar es la remolacha. En algunos países la conocen como betabel, en otros como beterraga o remolacha roja, pero es la misma raíz. Esa pieza de color rojo oscuro, casi violeta, que muchos dejaron de comer porque les manchaba los dedos, o porque de niños no les convencía el sabor. Un error que la ciencia está ayudando a corregir. La remolacha contiene un compuesto llamado nitrato inorgánico. Es una palabra técnica que en la práctica significa algo muy concreto. Cuando uno consume remolacha, el cuerpo convierte esos nitratos en óxido nítrico. Y el óxido nítrico es el mensajero que le dice a los vasos sanguíneos que se relajen y se amplíen. Los vasos se abren. La sangre fluye con más facilidad. Las arterias y las venas que recorren las piernas desde la ingle hasta los pies tienen espacio para trabajar mejor. Más luz dentro del tubo significa más sangre pasando por él, con menos esfuerzo para el corazón.
Esto lo estudiaron investigadores de la Universidad de Exeter en el Reino Unido, que publicaron una serie de trabajos sobre el efecto del jugo de remolacha en adultos mayores de 65 años. Lo que encontraron es que esas personas podían caminar más tiempo, con menos esfuerzo percibido y con mejor flujo de sangre hacia los músculos de las piernas. No en todos los casos de la misma magnitud, pero la tendencia era clara y consistente en varios grupos diferentes. Ahora quiero que piense en esto. Cuando la sangre llega bien a los músculos de las piernas, pasan varias cosas al mismo tiempo. El músculo recibe más oxígeno, lo que significa que se cansa menos rápido. Los nervios están mejor nutridos, lo que podría reducir ese hormigueo nocturno. Los tejidos de alrededor reciben los nutrientes que necesitan para mantenerse en buen estado, y el corazón trabaja con menos resistencia, porque las venas devuelven la sangre con más facilidad. Son 4 beneficios en cadena, todos conectados a ese mecanismo central, y los voy a explicar uno por uno. Quédese. Primero, la circulación. Empiezo por aquí porque es el origen de todo lo demás. Las venas de las piernas tienen la tarea más difícil del cuerpo humano. Tienen que devolver la sangre hacia arriba, en contra de la gravedad, desde los pies hasta el corazón. Para eso cuentan con unas pequeñas válvulas, con puertas diminutas dentro del vaso sanguíneo, que se abren y se cierran para que la sangre no caiga de vuelta. Con los años, esas válvulas se vuelven menos eficientes. La pared del vaso pierde elasticidad y la sangre se mueve con más dificultad. El resultado visible son esos tobillos hinchados al final del día, ese cansancio en las pantorrillas, esa sensación de pesadez que aparece después de estar sentado un rato y que se nota claramente al levantarse. Muchas personas lo asumen como algo normal de la edad. No lo es. Es un sistema circulatorio que necesita apoyo. El óxido nítrico que genera la remolacha en el organismo actúa directamente sobre ese problema. Investigaciones publicadas en la revista científica Hypertension muestran que el consumo regular de remolacha podría ayudar a mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos en adultos mayores. Los vasos más elásticos transportan la sangre con menos esfuerzo, y eso se traduce en piernas que se sienten más ligeras, con menos sensación de presión acumulada al final del día. Don Héctor, de 68 años, llegó a mi consulta en Bogotá con las piernas tan hinchadas que tenía marcas del calcetín grabadas en el tobillo cuando se lo quitaba por la noche. Llevaba años con antiinflamatorios que solo le daban alivio parcial, sin llegar al fondo del problema. Empezó a incorporar remolacha de manera habitual en su alimentación y en pocas semanas me dijo que el calcetín ya no le dejaba marca, que caminaba hasta la tienda de la esquina sin tener que parar a medio camino. Cambió un hábito y en su caso ese cambio tuvo un impacto visible y concreto. Aquí le hago una pausa. Si lo que le estoy contando le resuena, si reconoce en usted o en alguien de su familia esos síntomas de piernas pesadas, tobillos hinchados o cansancio al caminar, tengo algo que puede ayudarle más allá de este vídeo. Durante años mis pacientes me pedían tener todo esto por escrito, un solo lugar donde encontrar lo que realmente funciona para la circulación, la fuerza en las piernas y la energía general después de los 60. Así que lo reuní en una guía ordenada y explicada con calma. Hábitos diarios, alimentos, ejercicios suaves pensados para esta edad, rutinas de sueño y de movimiento. La tiene en el enlace de la descripción y en el comentario que dejo fijado arriba. Échele un vistazo. Pero quédese aquí conmigo porque ahora viene lo más importante de todo. Y si este vídeo le está resultando útil, un me gusta en este momento me ayuda mucho a seguir llegando a personas que necesitan esta información. Y si todavía no está suscrito, hágalo ahora. Es gratis y así no se pierde ninguno de los próximos vídeos. Segundo beneficio, la fuerza muscular. Y aquí es donde la remolacha hace algo que muchos no esperan. Los músculos de las piernas, los gemelos, el cuádriceps, el músculo trasero del muslo necesitan 2 cosas para funcionar bien: oxígeno y glucosa.
Esas dos cosas llegan por la sangre. Y ya hemos visto que la remolacha mejora el flujo sanguíneo. Pero hay algo más, y merece un momento aparte. Dentro de cada célula muscular, la energía se produce en unas estructuras llamadas mitocondrias. Son como pequeñas plantas de energía dentro del músculo. Con la edad, esas mitocondrias trabajan con menos eficiencia. Producen menos energía por el mismo esfuerzo. Por eso un hombre de 70 años se cansa haciendo lo mismo que hacía a los 40 sin despeinarse. Las piernas no han olvidado cómo caminar. Lo que ha cambiado es la maquinaria interna que produce el combustible para hacerlo. Los nitratos de la remolacha, según estudios de la Universidad de Maastricht en Países Bajos, podrían mejorar la eficiencia de esas mitocondrias. El músculo produce más energía con menos oxígeno disponible. En términos prácticos, esto significa que la persona podría sostener un esfuerzo durante más tiempo antes de sentir que las piernas le flaquean. Doña Amparo, de 71 años, vivía en un segundo piso en Cali. Me contó que había días en que subir esas escaleras le costaba tener que parar a medio camino, con una mano en el pasamanos y el corazón latiéndole fuerte en la garganta. Después de varios meses incorporando remolacha en su alimentación junto con otros cambios sencillos, me escribió diciendo que ya subía las escaleras de un tirón, que le parecía mentira estar en ese segundo piso sin haber parado. Hay un detalle que me parece fundamental mencionar aquí. La pérdida de fuerza en las piernas después de los 60 tiene también un componente que los médicos llamamos sarcopenia. Es la pérdida gradual de masa muscular con la edad, un proceso que afecta a la gran mayoría de las personas y que se acelera si uno permanece sentado muchas horas al día. La remolacha no reemplaza el movimiento es irreemplazable, pero el jugo de remolacha, según algunas investigaciones, podría hacer que ese movimiento sea más eficiente y menos agotador, lo que anima a muchas personas a moverse más. Y moverse más es precisamente lo que frena la sarcopenia. Uno lleva al otro como piezas de un engranaje. Tercer beneficio. Este le va a interesar especialmente si lleva años tomando medicación para la presión. La remolacha podría ayudar a mantener la presión arterial en un rango más saludable. Este es el efecto más estudiado de esta verdura. Hay más de 40 estudios clínicos publicados que analizan la relación entre el consumo de remolacha y la presión arterial. La conclusión más consistente a lo largo de todos ellos es que el óxido nítrico generado por los nitratos relaja las paredes de los vasos sanguíneos, lo que podría contribuir a reducir la resistencia que tiene que superar el corazón cada vez que bombea sangre hacia el cuerpo. Piénselo como una manguera de jardín. Si la manguera está rígida y estrecha, hay que abrir mucho el grifo para que el agua llegue al final. Si la manguera es flexible y amplia, el agua llega con mucho menos presión. Las arterias funcionan con exactamente esa misma lógica. Un estudio publicado en la revista Nutrition encontró que personas mayores que consumían jugo de remolacha de manera regular mostraban una reducción modesta, pero consistente en la presión sistólica, el número de arriba en el tensiómetro. Hablo de un apoyo natural que podría complementar el tratamiento que ya lleva, no de reemplazar ninguna medicación. Eso quede muy claro. Don Mauricio, de 66 años, tenía la presión controlada con medicación, pero nunca terminaba de estabilizarse del todo. Un número diferente casi cada semana, y eso le generaba mucha ansiedad. Empezó a incorporar remolacha fresca en su rutina, y al cabo de unos meses me dijo que las lecturas estaban más estables entre una semana y la siguiente. Su médico lo notó también en la siguiente revisión y quedó satisfecho con la evolución. Y aquí el punto que me parece clave: las personas con la presión alta tienen las arterias de las piernas bajo una mayor presión constante. Eso afecta directamente la circulación en los pies y las pantorrillas. Cuando esa presión baja, aunque sea un poco, los músculos de las piernas reciben mejor la sangre. Otro eslabón de la misma cadena que hemos ido construyendo.
Cuarto beneficio, la inflamación en las articulaciones. Y esto le toca muy de cerca a quienes sienten rigidez en las rodillas al levantarse por la mañana o dolor en los tobillos al bajar escaleras. La remolacha contiene pigmentos llamados betalainas. Son los compuestos que le dan ese color rojo oscuro tan intenso, casi como el de la sangre. Y esas betalainas tienen una actividad antiinflamatoria que varios estudios han documentado. No actúan como un antiinflamatorio de farmacia que bloquea el dolor de golpe. El efecto es más gradual, más suave, y trabaja sobre la inflamación crónica de fondo. Las articulaciones de las piernas en las personas de más de 60 años suelen estar en un estado de irritación constante de baja intensidad. No siempre duele de manera aguda, pero esa inflamación sostenida contribuye a la rigidez matutina, al dolor al bajar un escalón, a esa resistencia que siente al levantarse de una silla baja. Las betalainas podrían ayudar a reducir esa carga inflamatoria de fondo, lo que en muchos casos se traduce en articulaciones más móviles y con menos resistencia en los movimientos cotidianos. Doña Carla, de 74 años, vivía en Manizales. Me contó que por las mañanas tardaba casi 20 minutos en poder caminar sin cojear después de levantarse la cama, que los primeros pasos eran una pequeña tortura. Después de incorporar la remolacha de manera constante durante varios meses, me dijo que ese tiempo se había reducido de manera notable, que ya llegaba al baño sin tanto esfuerzo. Los 4 mecanismos se refuerzan entre sí: mejor circulación, más energía en el músculo, presión más estable, menos inflamación en las articulaciones. Todo dentro de la misma verdura roja que probablemente lleva años ignorando en el mercado. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo tomar la remolacha para que realmente tenga efecto? La forma más estudiada en los ensayos clínicos es el jugo de remolacha cruda. Una remolacha mediana, más o menos del tamaño de una naranja grande, licuada o exprimida en un extractor, con muy poca agua y sin azúcar añadida. Ese vaso pequeño de unos 200 mililitros, tomado preferiblemente por la mañana, es la dosis que aparece en la mayor parte de los estudios. El efecto sobre el óxido nítrico empieza a notarse en los primeros 60 minutos después de tomarlo y puede durar varias horas. Si no tiene licuadora o extractor, no hay problema. La remolacha también se puede comer cocida en ensalada, asada al horno, cortada en cubos con un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal, o en rodajas finas sobre arroz o lentejas. La cocción reduce ligeramente el contenido de nitratos, pero no los elimina. La remolacha cocida sigue siendo una fuente útil y válida. Una cosa que muchas personas no saben: evite tomar la remolacha justo después de usar enjuague bucal antibacteriano. Los nitratos necesitan las bacterias naturales de la boca para comenzar su conversión en óxido nítrico. Un enjuague antibacteriano fuerte elimina esas bacterias y podría reducir el efecto de manera considerable. Lo ideal es esperar al menos 1 hora después del enjuague antes de consumir la remolacha, o consumirla antes de usar el enjuague. Otra cosa práctica que conviene saber: la orina o las heces pueden tener un color rosado o rojizo después de comer remolacha. Eso es completamente normal. No indica ningún problema y no tiene ningún riesgo para la salud. Muchas personas se alarman la primera vez que lo ven. No hay de qué preocuparse. Se llama veturia y es un fenómeno inofensivo. ¿Con qué frecuencia tomar la remolacha? La mayoría de los estudios observaron efectos positivos con un consumo de 3 a 5 veces por semana. No hace falta todos los días para empezar a notar diferencia. Lo que sí importa es la constancia a lo largo de semanas, no la cantidad de un solo día. Una semana de mucha remolacha y 3 de olvido no produce el mismo resultado que una ingesta regular y sostenida. Consérvela en el refrigerador. Una remolacha entera y sin lavar puede mantenerse fresca hasta 10 días. Si ya la lavó y la cortó, guárdela en un recipiente cerrado con tapa y aguanta varios días sin perder sus propiedades. Antes de despedirnos, una cosa más.
Todo lo que le he contado hoy, los mecanismos del óxido nítrico, los 4 beneficios, las formas de preparación, está en este vídeo. Pero la remolacha es solo una pieza. El conjunto, los hábitos que complementan a esta verdura, los ejercicios suaves adaptados para esta edad, las otras claves para sostener la circulación y la fuerza en las piernas con el paso de los años, todo eso lo tiene reunido y explicado con calma en la guía que mencioné antes. Está en el enlace de la descripción y en el comentario fijado. Échele un vistazo cuando pueda. Y si conoce a alguien que esté batallando con las piernas, con la hinchazón de tobillos o con el cansancio al caminar, compártale este vídeo. Un vídeo compartido puede ser justo lo que esa persona necesitaba encontrar hoy. Y cuénteme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos ve? ¿Había escuchado antes hablar de la remolacha para la circulación? ¿La ha probado alguna vez y qué resultado le dio? Lea todos los comentarios y aprendo mucho de lo que me cuentan. Antes de cerrar, quiero ser muy claro. Todo lo que he compartido hoy está respaldado por investigaciones publicadas, pero la información de este canal es de carácter educativo y no reemplaza la valoración de su médico personal. Si tiene condiciones de salud como diabetes, enfermedad renal, presión muy baja o toma medicación anticoagulante, consulte con su médico antes de hacer cambios en su alimentación. Cada persona tiene un historial diferente y lo que en la mayoría de los casos resulta beneficioso puede no aplicar igual en todas las situaciones. Su médico es quien conoce su historia clínica completa y quien mejor puede orientarle. Y le dejo con una reflexión final. Llevamos décadas buscando soluciones complicadas y caras para problemas que en muchos casos tienen respuestas sencillas, accesibles y al alcance de la mano. La remolacha se encuentra en cualquier mercado de cualquier ciudad latinoamericana a un precio que no le va a pesar en el bolsillo. Décadas de ciencia la respaldan y lo único que se necesita es darle una oportunidad real, con constancia y con paciencia. La próxima vez le voy a contar por qué ese hormigueo que siente en los pies de noche podría ser la señal de un problema en la circulación que casi nadie relaciona con ese síntoma y qué hacer al respecto. Va a ser un vídeo que no va a querer perderse. Cuídese mucho.